tus hijos nos hemos reunido, Padre, en este lugar. Amén. Para alabar y glorificar tu nombre, para darte las gracias, mi Señor, para poner en alto su santo y bendito nombre, Amén. para suplicarle, mi Señor, que siga derramando de su Espíritu, de su gracia bendita sobre cada uno de nosotros, mi Señor, Amén. los cuales necesitamos tanto de usted, mi Señor. Ayúdanos en esta mañana, abra nuestro entendimiento por medio de su santa y bendita palabra, que esa palabra pueda bajar a lo más profundo de nuestros corazones. Señor, traiga la quietud a nuestros corazones en este momento, la calma, que podamos en la quietud poder ver tu Espíritu Santo pasearse por cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias por los cánticos de Sion, mi Señor. Gracias por esas alabanzas preciosas que alaban, que alegran nuestros corazones, que enaltecen tu nombre, mi Señor. Así es, amado. Ahora permítanos, mi Señor, rendirnos de tal manera que podamos oír en ese silbido apacible su santo mensaje a nuestros corazones, mi Señor. Padre, todo está listo, la mesa está lista, mi Señor, para que usted sirva el alimento a su manada pequeña. En el nombre del Señor Jesucristo te lo hemos pedido, Padre, humildemente, mi Señor, con acciones de gracias para tu honra y para tu gloria, mi Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Que el Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, Amén, amén. en esta preciosa mañana, Amén. en la cual hemos venido a buscar un poco más alimento espiritual. Amén. Hemos salido del campamento a buscar maná. Amén. Todo aquel que haya venido con esa disposición de Así es. buscar maná, el maná cae. Amén, El Señor amén. lo da. Y Gloria a Dios. que debemos salir de aquí con nuestra buena porción Amén. del maná espiritual, el cual nos permita en esta semana, que seguramente será una semana, como nos enseña la palabra, una semana de retos, de enfrentar situaciones, que ese espíritu, esa porción y esa maná, esa porción de maná nos sirva y nos ayude para Amén. afrontar los retos y lo que tenemos por delante, Así es. hasta que el Señor venga. Amén, amén. Entonces yo los invito, mis amados, que hablamos la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 15. Vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y yo le invito a que se sienta contento en esta mañana, Así es. Aleluya. que sanchemos nuestros corazones, Amén. abramos nuestros corazones Gloria a Dios. para que la palabra haya lugar. ¿Ya lo encontró? Amén, amén. San Juan, Evangelio, capítulo 14, verso 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese consolador tendrá que estar con nosotros siempre. Amén, amén. Palabra del Señor, hermano, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, por la sencilla razón que no le ve ni le conoce. Pero vosotros, hermanos, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. No os dejaré huérfanos, dice el Señor, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Estamos viendo hoy en este día. Amén. Eso es la palabra. Amén. Y si no lo vemos es porque no nos ha amanecido. Amén. Dios que no nos iba a dejar huérfanos, no nos ha dejado huérfanos.
Amén, Es la así palabra es. está en medio de nosotros. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén, amén. En aquel día, o sea, hoy, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Así es. Por la una unidad perfecta. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Manifestar es darse a conocer. Le digo Judas, no el Iscariote. Iscariote estaba pensando en otra cosa. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo te vas a dar a conocer a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, es el mensajero de la hora, se llama el viernes, ¿cierto? Es el verdadero mensajero de la hora. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué dice mi mamá? Nos enseñará. Bueno, gracias por su preciosa. Amén, amén. Dice que seríamos enseñados por la boca de Jehová. Amén. En este día, en los postreros días, en aquel día hoy, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Es una promesa. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Amén. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra. Cierre sus ojitos, mi amado hermano, y oremos. Amantísimo Dios, en eso estamos confiando, en eso estamos creyendo, en eso estamos fundamentados, mi Señor. Usted enviaría esta promesa del Espíritu Santo, el Consolador, y que Él sería nuestro Maestro, que Él sería nuestro mensajero, que Él sería nuestro amigo, que Él sería todo lo que necesitamos para poder irnos en rapto, mi Señor. Hoy, Padre, que leemos esta palabra, 2000 años fue dicha, mi Señor, y hoy podemos alojarla más profundo en nuestros corazones, como si hubiésemos estado ahí escuchándola directamente de ti, mi Señor, comprendiéndola, entendiéndola en este día, mi Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos, Padre. Aparta de este lugar, mi Señor, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu antagónico, todo espíritu de mentira, mi Señor. Que por el poder de tu palabra hablada tenga que huir de este lugar, huir de las mentes. Padre, trae claridad sobre las mentes confusas, sobre las mentes que aún no tienen la claridad de tu palabra hablada, mi Señor. Que podamos salir totalmente regocijados, totalmente renovados, mi Señor, por medio de tu santa y bendita palabra hablada en esta mañana. En el nombre santo y poderoso nos declaramos totalmente libres, totalmente aptos para recibir en lo más profundo de nuestros corazones tu santa y bendita palabra. Amén, amén.
En el nombre del Señor Jesucristo, oraciones de gracias. Amén. Bien. Muchas gracias, hermanos. Que Dios bendiga una vez más. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estábamos hablando, porque vamos a hablar de la continuidad de los dos, del cumplimiento profético de los dos ministerios que respondían a Malaquías, las dos venidas de Elías, las cuales quedaron claramente demostradas por el seguimiento que le hicimos a las Escrituras, las cuales nos hablaba de estas dos venidas que estaban en las Escrituras. Ya aprendimos cómo la palabra, cuando sale por primera vez y sigue tomando lugar en otros profetas, siendo el mismo Dios, la misma palabra, cada vez que el profeta en un tiempo futuro la va hablando, la palabra, la revelación se va ampliando, se va esclareciendo un poco más. Y veíamos cómo Malaquías dijo que el Señor enviaría, que la misión o la comisión de Elías, cuando vendría, cuando viniera, que este cumpliría un mandato divino, que sería convertir el corazón de los padres hacia los hijos, parte 1, primera parte del verso 6, y el corazón de los hijos hacia los padres, parte 2 del mismo verso 6, dos tiempos diferentes. En Malaquías capítulo 4, he aquí yo os envío a Elías, tendría cumplimiento, serían dos cumplimientos proféticos, las dos venidas. Y como 460 años después, el Señor Jesucristo, refiriéndose a la misma escritura, Malaquías 3 o Malaquías 4, o a la profecía de Malaquías, hablando respecto a la venida de Elías, de la misma manera el Señor Jesucristo, pero no utilizando el lenguaje o las mismas palabras de Malaquías, Él dijo, Él se refirió a esas dos venidas. Y en Mateo, capítulo 17, Jesús refiriéndose a Malaquías, a la promesa de las dos venidas de Elías, Él dijo, en Mateo, capítulo 17, verso 11. Verso 11 corresponde a la primera parte del verso 6 y el verso 12 de Mateo. Eso ya lo vimos, y solamente hace una repetición. Amén, amén. Lo vimos el viernes. Amén. Y el verso 12 de Mateo, capítulo 17, verso 12, habla de la segunda parte de Malaquías 5, segunda parte del verso 6. Les decía el viernes que las promesas bíblicas están entrelazadas en la Biblia. Amén, amén. Y muchas veces hay una escritura, una lectura, y una coma puede significar un tiempo totalmente diferente a lo que está hablando, a lo que está diciendo la lectura. Una coma puede separar 2000 años y puede introducir otra profecía. Porque debemos ser muy cuidadosos al leerla, pero también hemos entendido, el mismo Señor Jesucristo dijo, el que tenga entendimiento, el que lee entienda, Amén. el que lee entienda lo que el Espíritu Santo dice. Amén. El que lee entienda. El que lee entienda no es porque sea una persona un poco más conocedora, más inteligente, más audaz. No es por eso, sino que el Espíritu Santo, este que leímos ahora, que estaría siempre con nosotros, el cual sería nuestro maestro, estaría en esta edad, en este tiempo presente en el cual estamos nosotros, y Él sería quien nos enseñara la palabra. Amén, amén. Quien nos enseña la palabra. Un maestro, siendo Él el maestro de maestros, viene la pedagogía o la manera para poder hacer, como dice la escritura en Isaías, hacer que hasta el más infantil o el más niño pueda comprender aquel mensaje por muy difícil que sea. ¿Me entienden ahora? Amén, amén. Entonces eso lo hace nuestro maestro, el Espíritu Santo que está en medio de nosotros, con nosotros. Amén, Nos amén. permite comprender todas estas cosas. Aleluya. Vamos a nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, entendiendo, hermano, estos
colocándolo cada uno en línea con la palabra, sabiendo lo que tenía que hacer cada uno de ellos, podemos hablar de la continuidad de esa segunda venida de Elías, el cual fue Elías enviado a los gentiles. Y lo último que dijimos de Elías enviado a los gentiles, que tenemos que saber cuál es el propósito de Dios para hacer las cosas, principalmente en este cumplimiento profético. ¿Cuál sería el propósito de Dios de enviar a a Elías a los gentiles en el tiempo del fin? ¿Cuál sería el propósito de Dios, amado hermano? De enviar un mensajero profeta a la edad de la Odisea. La edad de la Odisea es la edad final, Amén, la amén. séptima edad, donde esta edad tiene unas características muy marcadas, las cuales se encuentran en Apocalipsis, capítulo 3, verso 17 en adelante. Y es una edad, dice la palabra, hablando del mismo Señor Jesucristo, que era una edad ciega, que era una edad vil, una edad que decía que veía, pero no veía, una edad ciega. Lo que sí es cierto, una edad que tiene muchas riquezas. Porque tú dices, dice la palabra, no tengo necesidad de nada, Amén. me he enriquecido. Eso es cierto. La iglesia hoy, esa iglesia que no lo tiene a él, es una iglesia rica, es una iglesia que se ha enriquecido, es una iglesia que de nada tiene necesidad. Y ahí incluimos al Señor Jesucristo y la palabra. Tiene riqueza, pero no tiene la palabra. Amén, Tiene amén. cosas materiales, pero no tiene la palabra. ¿Y por qué no tiene la palabra? Sencillamente porque ha sacado la palabra del lugar. Ha sacado la palabra de la iglesia. ¿Cuál palabra? La palabra revelada de la hora, la palabra que es lo que realmente es la palabra. Pero para no entendernos tanto en esto, tendríamos que conocer. Siempre les he dicho, cuando sucede algo, hay un propósito detrás de eso. ¿Usted me entiende, hermano? Amén. Cuando Dios obra algo, no obra por obrarlo desordenadamente. Dios es un Dios de orden y nos ha mostrado durante todas las edades de la iglesia hasta este día que Dios obra de una manera ordenada. Aún cuando empezó a hacer todas las cosas, cuando empezó a hablar la palabra, lo hizo de manera ordenada. Entonces Dios tiene que tener un propósito, Dios tiene que tener un objetivo por el cual envió al profeta Elías, a los gentiles. En la última edad, nosotros no lo conocimos, pero nosotros hacemos parte, estuvimos en este último tiempo en el cual está la edad de la Odisea. Así es. Nosotros que creemos tener la palabra, que creemos que hemos sido iluminados por la palabra, que creemos que el Espíritu Santo está en medio de nosotros, que creemos que el Espíritu Santo nos está enseñando, creemos que ese Espíritu Santo, el cual Dios, el Señor Jesucristo, os enseñará la verdad, toda la verdad, nos ha sacado de la edad oscura de la Odisea y nos ha llevado a un punto más alto, colocándonos en una posición para rapto. Usted y yo, si hacemos parte de la novia, nunca podríamos estar o pertenecer a esa edad que habla Apocalipsis, que es la edad de la Odisea. Porque cuando el Señor Jesucristo dijo, tú eres ciego, se lo dijo a la edad. Amén, amén. No se lo dijo a la novia. Porque la novia no es ciega. La novia tiene luz. Amén. La novia sí ve la palabra. Entonces, cuando Él se está, ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferenciación. Cuando Dios habla, ¿a quién le está hablando en ese momento? Amén. Tenemos que tener discernimiento espiritual dado por el Espíritu Santo a quién Dios le está hablando y cómo y dónde nos colocamos nosotros cuando la palabra nos está llegando. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces nosotros no, aunque vivimos en este tiempo, compartimos en este tiempo, mi amor hermano, no estamos inmersos ni hacemos parte de esa edad de la Odisea. Amén, amén. En ninguna de sus características podríamos decirlo. Así es. Pero Él nos habla de una manada
pequeña, que no tengáis temor, porque a vuestro Padre Celestial os ha placido daros el reino de los cielos. Amén. Pero esa manada pequeña sí está en un lugar diferente, distinto, en un lugar por encima de la edad de la Odisea. Aleluya. Colocada allí, mi amado hermano, allí para rápido. Amén, amén. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Entonces, en la edad de la Odisea se han quedado muchos. Si Dios envía un mensajero con un propósito, sería fabuloso, sería maravilloso. No solamente decir, gloria a Dios, yo creo en el mensaje, sino gloria a Dios, yo sé qué es el mensaje. Gloria a Dios, yo entiendo el mensaje. Gloria a Dios, yo sé Dios para qué envió el mensaje. ¿Usted me entiende, papá? Amén, amén. Porque lastimosamente en este tiempo donde se iba a incrementar la maldad y la oscuridad, muchos que hoy, mi amor hermano, de pronto abrazaron o dicen tener este mensaje, no están en ese lugar donde Dios quiere que estén, sino se han quedado en esa edad de la Odisea, sin luz, a oscuras. Y lo podemos observar, ¿por qué? Por la palabra. ¿Por qué? Por lo que creen. Nosotros debemos de ser muy agudos, tener un oído muy agudo para poder entender y comprender dónde está la palabra. Entonces es sencillo, para no dar tanta vuelta, respecto al propósito de Dios de enviar al mensajero. Dios envió al mensajero para sacarlo de las tinieblas. Eso nace, hermano. Eso lo dice la Escritura. Señor Jesucristo dijo en el verso 11, hablando de Malaquías, de Elías, para los gentiles, a la verdad, Elías, ¿qué? Viene primero o vendrá primero, futuro. Está en un contexto, en un tiempo, y dice, a la verdad Elías vendrá primero, tiempo futuro, y restaurará. Pero ya, Dios, pero Elías ya vino, hablando de los judíos. Amén, amén. A veces personas que, sin razón, sino que son misterios que están en la Biblia, la Escritura dice que vendrá, y dice que ya vino, entonces no sabemos si ya vino, es que son dos venidas. Amén, así es. Esa referirá a las dos venidas. Él vendrá primero. La misma Escritura dice que el que viene para los gentiles tendría que restaurar toda la cosa. Y restaurar, mi amor hermano, la palabra restaurar, tenemos que entender, tenemos que saber el significado de la palabra restaurar, no utilizarla sin saber qué es eso restaurar. El restaurar es volver al estado original. ¿Se dan cuenta que Jesús amplió la revelación? Porque cuando Malaquías le habló, Malaquías dijo, Él va a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Eso le corresponde al de Elías, a los gentiles. Convertir, volver el corazón de los hijos hacia los padres. No el de los padres hacia los hijos, eso le tocó a Juan el Bautista. Amén, amén. El de los hijos, segunda parte, el de los hijos hacia los padres. Tiempo del fin, el de los hijos hacia los padres. Eso dijo Malaquías 460 años antes. Pero Jesús amplió la revelación y dijo, Él tendrá que restaurar todas las cosas. Amén, Lo amén. hizo más entendible, lo hizo más claro, porque uno podría preguntarse, ¿pero qué significa? ¿Qué significa aquello de devolver el corazón de los hijos hacia los padres? Quizás muchos se preguntaron, no había claridad cuando la palabra salió. ¿Me entiende, hermano? Cuando Malaquías originalmente le habló, no había revelación, no había claridad, estaba en símbolo. Pero Jesús lo hizo un poco más claro, y Él va a restaurar. Él restaurará, y restaurar significa volver al estado original. Luego el Señor Jesucristo está diciendo exactamente lo mismo. Amén, amén. Que es convertir el corazón de los padres, de los hijos hacia los padres. ¿Y qué es convertir el corazón de los hijos hacia los padres? Cuando ese día de tomar lugar, viniera en el futuro, o sea, en el tiempo de la edad de la Odisea,
La edad de la Odisea le iba a encontrar esa manera que ya hablamos. Entonces él tenía que llamar a los hijos de Dios de la hora y traerlos ¿a dónde? A la palabra. ¿Entienden o no? Amén. Por eso el inicio del ministerio de este santo profeta era: vuelvan a la palabra. ¿A quiénes decía? A aquellos teólogos, a aquellas denominaciones que se habían extraviado de la palabra, Amén. Amén. que estaban haciendo cosas contrarias a la palabra y que con toda sinceridad creían que eran testigos o que eran cristianos verdaderos, pero Dios les envió en amor el mensajero para traerlos a la palabra, traerlos a Él, porque Jesús es la palabra. Entonces, cuando Él vino con su mensaje, Él cumplió lo que Malaquías y el Señor Jesucristo dijo. Amén. Con aquellos que vinieron a la palabra. Así es, amén. Pero los colocó en un lugar, mi amor hermano, que pudieran recibir un mensaje para poder irse bien rápido. ¿Y cuál es el propósito? Preparar un pueblo para que ese pueblo pudiera partir en un rato. Amén. Amén. ¿Me entienden, mi amor? Gloria a Ese Dios. es el propósito. Yo les pregunto, ¿falló el propósito de Dios entonces? Nada. ¿Falla el propósito de Dios? No puede fallar el propósito Amén. de Dios. Amén. Lo que fallan son los hombres. Así es. Lo que fallan son, mi amor hermano, los hombres que dan interpretaciones carnales a la palabra de Dios. Así como fallaron las iglesias, las denominaciones, en interpretar la palabra, muchos hombres están fallando hoy de la misma manera al interpretar el mensaje. Así es. Amén. Fallaron porque la interpretación se la dieron hombres sin el concurso del Espíritu Santo a la Biblia. Interpretaron los simbolismos y le dieron una aplicación incorrecta. Vino el mensajero y los encontró enredados, pero vino el mensajero y los trajo a la palabra verdadera. Se fue el mensajero y empezaron a interpretar el mensaje sin el concurso del Espíritu Santo. ¿Entiendes, hermano? Interpretaciones carnales. Hoy usted va a encontrar muchísimas interpretaciones carnales. Por eso repito nuevamente la pregunta. Si observamos a nuestro alrededor y vemos hermanos que dicen creer en el mensaje de la hora, vamos a mirar qué es el mensaje de la hora. Dicen tener el mismo mensaje de la hora, porque hay tantas creencias diferentes del mismo mensaje de la hora. Pregunto nuevamente, ¿falló el propósito de Dios? No. De traernos a la luz, de sacarnos de los enredos. ¿Usted me entiende, hermano? Amén. Amén. Entonces Dios no puede fallar, hermano. Amén. Así es. Dios nunca ha fallado. Amén. La palabra de Dios nunca ha fallado. El que falla es el hombre. Amén. Amén. Así es. Pero la cosa es sutil y es delicada. Y cada día, para nuestro dolor, nuestra tristeza, muchos hermanos del mensaje están siendo negados, privándolos de un rapto que está por venir, privándolos de una estatura de un varón perfecto que debe llegar a la novia, privándoles de una adopción a la cual tiene que llegar la novia. Recuerden que la novia fue colocada allí en ese lugar para continuar, y es lo que yo deseo en este momento, ella para continuar hacia el rapto. ¿Entienden, hermano? El mensaje fue, mejor hermano, salid de en medio de ellos, pueblo mío, Amén. Amén. y no participéis de lo inmundo. Así es. Fueron sacados. La voz de aclamación que hizo sacó a la novia de los enredos denominacionales. Amén. Amén. Luego, si lo sacó de los enredos denominacionales, ¿por qué nosotros o algunos desean todavía mantenerse en enredos denominacionales? En posiciones carnales, interpretaciones de hombres. Ese mensajero que nos iba a colocar en ese lugar tuvo varios principios dados por el Espíritu Santo. Porque ese Espíritu Santo, que era nuestro consolador, fue el mensajero en el tiempo de Elías, en
enviado a los gentiles. Porque el mensaje que predicó Elías a los gentiles no era su mensaje. ¿Entienden, hermano? Amén, amén. Porque el mensaje que predicó Noé no era su mensaje. El mensaje que predicó Moisés no era su mensaje. Porque entonces no sería mensajero. Entonces el mensaje era de Dios. Siempre el mensaje ha sido de Dios. Amén, amén. Y ellos han sido los mensajeros de Dios. Así es. El mensaje es de Dios, la palabra es de Dios. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Entonces este mensaje enviado por Dios, medio de su profeta, Elías, dentro de esos principios me enseñó y dijo que la iglesia o la novia debe tener un absoluto. Debe tener un absoluto. Y un absoluto significa el punto final de toda discusión. Un absoluto significa, mi amor hermano, lo que se dice, la última palabra. O sea, no tiene contienda, no tiene oposición, no tiene resistencia. Es lo último, lo final. Es lo perfecto. Es lo infalible. Es lo que usted no puede debatir. Usted no puede, mi amor hermano, echar por tierra, porque es Dios mismo. Entonces él pone varios ejemplos. Decía, una creencia, de pronto, haciendo dos diferenciaciones bastante lejanas, decía, una persona, un protestante que escucha de pronto a algún hermano católico decir, no, que el bautismo tiene que ser rociado. Eso es una tradición. El protestante ve un poquito más allá. Es una tradición. Es una enseñanza que eso no corresponde. Pues no tiene un fundamento. El protestante ve un poquito más. Ha visto un poquito más. Y dice, porque no tiene un asidero escritural. No tiene un asidero, no tiene un poste de amarre escritural. Porque toda profecía, toda enseñanza debe reposar en la santa y bendita escritura, en la Biblia. Ahí es donde las profecías haya su poste de amarre. Toda profecía tiene que ser atada a la escritura, a la Biblia. Entonces, el protestante que ve un poquito más dice, hablando en contra, mi amor hermano, de la enseñanza del hermano católico, eso está errado. Correcto, eso está errado. Eso de Dios dijo bautizar, no dijo rociar. Entonces, eso se tomó y todavía lo siguen haciendo. Entonces, la misma palabra bautizar significa bautismo significa sumergir. Eso es lo que significa la palabra sumergir. Y eso lo hicieron los apóstoles, eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Y eso fue lo que hizo el mismo Señor. Y todos de ahí, la iglesia verdadera tenía la palabra verdadera y siguió adelante hasta el día de hoy. Y cada bautismo que se realiza, como Dios no cambia, y yo soy Dios, para que a 3, 1, y no cambio, su palabra no cambia. Entonces, si el primer apóstol lo hizo de esa manera, bajo la inspiración divina, pueden pasar los tiempos, las edades que sean, en el tiempo del fin se tiene que efectuar ese bautismo de la misma manera. Eso es restaurar, volver al principio de la enseñanza de los apóstoles. Entonces, el hermano protestante dice, ellos están errados. Pero entonces ellos utilizan una fórmula para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que la luz le llegó solamente para ver que no era rociado, pero no les alcanzó para ver que es en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. También están errados. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Entonces, hablando de ese absoluto, dice el profeta, como principio, nosotros debemos tener absolutos. Nuestro absoluto, ¿cuál es? Dice, el absoluto de la iglesia católica es el sacerdote. Ese es el absoluto. Su enseñanza es lo que el sacerdote le dice. Porque entonces se pone a discutir o se pone a debatir el protestante con el católico, y el protestante le enseña las escrituras y de pronto genera un pequeño dolor de cabeza en el católico, y el católico va a donde el padre y dice, enséñeme
Y él me dijo, no, la escritura, no, es que la escritura, la Biblia es un libro histórico. La Biblia no es una referencia, pero no es nuestro absoluto. Nuestro absoluto es la iglesia. Y lo que los santos vicarios de Cristo, el Papa y todos los que han tenido, han dicho. Ese es el absoluto de ellos. La enseñanza que ellos imparten. Entonces el hombre se queda tranquilo. Bueno, si así lo enseña nuestra iglesia, si así lo enseña es lo que nosotros creemos, él se queda tranquilo porque halló su absoluto. Vamos a nombre del Señor Jesús. Este protestante está contento. Este protestante dice: hablé con un católico y le mostré las escrituras, le mostré la revelación de la palabra. Pero ese mismo protestante se encuentra con un pentecostal que tiene una luz un poquito más alta y le dice: ustedes están mal. ¿Cómo me vas a decir que estoy mal si nosotros creemos en la Biblia? El pentecostal dice: yo también creo en la Biblia, pero usted bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso es incorrecto. Porque el pentecostal tiene un poco más de luz. Entonces el pentecostal le enseña a este protestante que cree en la Trinidad por las escrituras y genera un dolor de cabeza parecido al que generó el católico. Entonces él se va a su pastor y le dice: hermano pastor, yo me encontré con un pentecostal. Esos son los aleluya. Esos son los que se tiran en el suelo y botan espuma por la boca, y son los desordenados, los que los rebeldes. Ellos son solo Jesús. Ellos son solo Jesús. ¿Entienden, papá? Sí, pero es que él me mostró las escrituras. No, pero es que ellos interpretan las escrituras de otra manera. Y como la escritura le enseña, como él pertenece a esa denominación, a esa iglesia, el absoluto de él es su pastor. Pero no te tanto. ¿Entienden, papá? Y así sucesivamente, mi amor, hermano, con todas las demás enseñanzas. Él hay una tranquilidad en lo que dice su pastor. Y yo le digo a usted, mi amor, hermano, Robinson Hayes, mi absoluto no es un nombre. Amén, amén. Sea que sea. Mientras ese hombre no se mantenga en la escritura, no es mi absoluto. Amén, amén. No es una enseñanza mía. Es un principio. Y lo dijo el mismo hermano Braga. Porque el profeta tiene que ser vindicado por las escrituras. Amén, amén. Sí. No estoy hablando más de nadie, solamente estoy haciendo una declaración que para mí, y espero que para usted también, ningún hombre, llámese como se llame, sea quien sea, hago un paréntesis, el mismo apóstol Pablo dijo: si yo os predicara un mensaje diferente del que ya les he predicado, sea anatema. Amén, amén. Aleluya. Porque bajo la inspiración habló por el Espíritu Santo. Luego no puede venir después y decir: no voy a corregir esto porque no fue lo que yo traté de decir. Y trata de corregir, entonces es un anatema. El mismo apóstol Pablo dijo: si un ángel del cielo descendiera y os predicase un evangelio diferente al que habéis recibido, es anatema. Amén, amén. Porque el absoluto nuestro debe ser la palabra escrita. Debe ser la palabra revelada. Amén. Toda enseñanza, Así es. todo dicho tiene que tener un poste de amarre escritural. Tenemos que encontrar dónde atarlo en las escrituras. Si es un profeta, la palabra nos habla de falsos profetas también. Balán tenía, mi amor hermano, una falsa profecía y una unción correcta. Era el Espíritu Santo, era Dios, pero mi amor hermano tenía un mensaje errado. Quería maldecir al pueblo verdadero, escogido y bendecido. Así es. O sea, así no, pero era un falso, era un profeta, mi amor hermano, llamado por Dios. Dios le hablaba a él, pero quería hacer lo que él quería, porque era un profeta asalariado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, ejemplos como eso hay muchos. Entonces, yo repito, en este día en el cual vivimos, y donde les estoy diciendo, la novia debe estar por encima de la odisea. Si nosotros estamos creyendo cosas que no están en la escritura, entonces no estamos en esa posición arriba, listos
para que ese ministerio que tiene que venir inicie una obra si no estamos abajo. Y si estamos abajo en la Odisea, nunca se puede continuar la obra de ese ministerio que tiene que venir. Ahora no Elías para los gentiles, porque Elías para los gentiles vino, realizó su obra y se fue. Pero la obra no finalizó, la de Dios, porque la obra no es del hombre, es de Dios. Amén, amén. Y la obra final es redención. Y la redención no ha finalizado. ¿Por qué? Porque el rapto no se ha efectuado. ¿Por qué? Porque la estatura de un varón perfecto todavía no se ha visto, mi amor hermano. ¿Por qué? Porque la adopción aún no se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Porque yo todavía estoy esperando que los hermanos que están esperándonos, que partieron con esta misma esperanza, aparezcan para poder hacer resurrección, y ellos no han aparecido. Y la palabra me enseña que yo tengo que verlos a ellos. Porque ellos van a aparecer a nosotros, ellos nos reuniremos con ellos. Aleluya. Por eso digo que estas cosas no han acontecido, pero la iglesia sí debe estar en ese lugar y debe aparecer ese ministerio para que continúe la obra que Dios empezó con Elías para los gentiles. Mensajero del tiempo del fin. Entonces, mi hermano, ¿falló el propósito de Dios? No ha fallado. Amén. Podemos decir que son las interpretaciones carnales, que no ha sido una, que no han sido dos, sino han sido muchas. Y es el enemigo introduciéndose como siempre lo ha hecho en todas las edades. Cuando Dios envía un mensaje verdadero, cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando con su manada, de la misma manera el enemigo aprovecha e introduce su espíritu de error para separar también, para sacar de cierta manera a los que son de él. Vamos a nombre del Señor Jesús. Entonces, han salido enseñanzas. Usted recuerda la enseñanza primero tomadas y que salieron del mensaje de la hora, porque ya no la interpretación de la Biblia, porque la Biblia la dejaron atrás. Dice, el mensaje puede corregir la Biblia. Es una cosa absurda. Así es. Es una barbaridad. ¿Cómo el mensaje va a corregir la Biblia? ¿Cómo el mensajero va a corregir a Dios? Dios es la palabra. ¿Cómo un hombre va a corregir a Dios? ¿Entienden? Pero dichos como estos salen constantemente y personas que no tienen un fundamento escritural en el mensaje de la hora son tambaleadas. Y es el enemigo obrando que se mete de cierta manera para desestabilizar. A mí no me da temor estos movimientos porque sé por la escritura que tienen que presentarse. Amén, amén, así es. Cuando los apóstoles dijeron, Señor, mira, alguien ha sembrado cizaña aquí. Si nosotros solamente éramos trigo, pero ahora tenemos cizaña, hierba mala. ¿Qué hacemos pues, Señor? ¿Quieres que vayamos y sacamos esta cizaña para estar solamente nosotros? Yo no, dejadlas crecer juntas. Así es. Pero yo he entendido por la palabra que cizaña y trigo tienen que crecer juntas hasta el tiempo de la cosecha. Por eso nosotros no podemos pretender de sacar al uno al otro, porque si usted cree que es desaprobado por Dios, ojo, porque no sabemos quién es el desaprobado. Aquí entre nosotros hablando ahora de la iglesia local. No podemos andar con desaprobaciones constantes, peleas constantes, sabiendo, mi amor hermano, que tenemos que convivir. Y tampoco podemos llenarnos de orgullo silencioso diciendo, no, sí soy, pero yo creo que el plano no es. Porque eso lo hizo fue el sacerdote fariseo falso, que ni siquiera fue justificado. Él lo hacía, decía, Señor, mira, yo diezmo, yo ofrendo, yo si hago esto, me levanto a las 3 de la mañana o hasta las 5 de la mañana, yo hago
también, yo sí cumplo tu palabra, Señor, no como. Y ese llegó así con la cabeza gata, que no quería tener una vergüenza, Señor, no soy digno. Amén, amén. Aleluya. No soy digno, Señor. Y no podemos ver de pronto un hermano llorando porque alguien se le acerca, hermano, Dios te perdonó ese pecado, Dios. No sabemos qué está viviendo ese hermano, esa hermana. Y a veces perturbamos un momento de intimidad con el Espíritu Santo. Interpretamos que de pronto el hermano, que yo lo veo que está así, yo lo veo que está así, debe estar mal, debe estar así. Esas cosas son malas, eso no está bien. Nosotros tenemos que convivir, orar más bien por las cosas, mi amor hermano, que estén sucediendo. Amén, amén. Nosotros debemos ser ayuda, nosotros debemos ser apoyo para los hermanos si no están bien, si creemos que no están bien. Debemos ser una voz de aliento. Amén. Debemos hacer un apoyo, rescatarlo, salvarlo, mi amor hermano, sacarlo de cualquier situación en la cual se encuentra, no hundirlo. Con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestras conductas. ¿Me entienden, hermano? Entonces, mi amado hermano, yo le nombro al Señor Jesús volviendo nuevamente. Yo creo con todo mi corazón que el propósito de Dios no ha fallado ni va a fallar. Amén. Lo creo con todo mi corazón. Así es. Que hay una novia colocada en ese lugar, glorificando a Dios y esperando por su promesa. Amén, amén. A mí no me preocupa, hermana Marlene y hermanos todos. Yo no caigo en los desesperos o en las angustias. Es que la iglesia está mal, es que estamos mal. Yo no acepto eso. Estará mal quien tenga que estar mal. Amén, amén. Y yo trataré, procuraré con toda mi fuerza por estar en ser siquiera acepto por el Señor. Porque entiendo también que todos estamos en una lucha. Así es. Donde todos queremos coronar, llegar a la meta, porque hemos creído en un mensaje. Aleluya. Y todos queremos llegar al rapto, todos queremos llegar a la estatura de un varón perfecto, todos queremos llegar a la adopción. Amén. ¿Me entienden? Entonces, a mí esas palabras a mí no me angustian ni me inquietan. Porque sé que todas estas cosas tienen que presentarse en la iglesia. Así es. Todas estas cosas que hemos vivido y que ya tenemos experiencia en ellas, nos han enseñado que tienen que presentarse y que están en la Escritura. La palabra nos enseña que estarán allí, mi amado hermano. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Eso en cuanto a la iglesia local, nosotros acá, como hermanos, como una familia, porque la cuestión cambió. El mensaje nos habla, el profeta nos habla también de los cambios de esquinas, de los cruces. Hay cruces. Usted va, mi amor, hermano, y de repente un cruce, y la persona que está inadvertida no se da cuenta, un cruce, y el árbol, y hay un cruce. Dios tiene cruces en la avenida hacia la gloria. Amén, amén. Y de repente el mensaje empezó en línea recta, mi amor hermano, Dios llevando su mensajero, Malaquías 4, segunda parte del verso 6. Yo creo que si tú quieres a veces no le dan para esas cosas. Y de repente el Señor iba a cambiar. Se veía por allá, mi amado hermano, un cruce. Se veía un cruce y Dios iba a efectuar un cruce porque hasta ahí llegaría el mensaje. Hasta ahí llegaría el cumplimiento profético de esa hora y entonces él va a cruzar para tomar otras escrituras y tiene que cruzar. Y si no se estuvo apercibido, pendiente, si no estuvimos pendientes de otras cosas, de interpretaciones, de populismos, entonces el Señor cruza y nosotros seguimos de largo. Y si seguimos de largo, amado hermano, ahí vamos solos. Así es. Entonces ahí sí se murió la cosa. Porque ahí sí ya no estaba el Espíritu Santo, nuestro Consolador, inspirando, trayendo la palabra, sino ya serían enseñanzas y doctrinas de hombres. Amén. Lo único cierto, el mensaje que decimos creer, pero de ahí en adelante interpretaciones que le damos a ese mensaje que decimos creer, como ha sucedido. Entonces nuestro absoluto es la palabra, Amén, amén. revelada de la obra. Aleluya. Pero entonces el mensaje no es el absoluto mientras se mantenga escritural en el absoluto. Y yo creo que se mantiene escritural. ¿Es así, hermano? Amén. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Entonces, decir
que yo tengo que bautizar y aceptar a la persona del hermano Branham, aceptarlo solamente a él, y ya después, en este momento, en esta edad, en este tiempo presente en el que estamos, ya no hay más nada, solamente el hermano Branham, y ojalá solamente el hermano Branham como mensajero que me haya aceptado con mi corazón, sino la persona del hermano Branham, no tanto el mensaje que el hermano Branham trae, sino la persona del hermano Branham, y que todo debe girar en torno al hermano Branham, y no hay más nada. Eso ya dejó de ser absoluto. Ya eso se convirtió en una interpretación privada. Ya eso se convirtió en un fanatismo. Ya eso se convirtió en un dogma. Ya ellos siguieron de largo. Amén, amén. Y se quedaron en la edad de la miseria. Perdieron la luz, perdieron el horizonte. ¿Usted me entiende, no? Amén, amén. Eso ya. Y una revelación errada te lleva a otra revelación errada. Y esa te lleva a otra revelación errada. Y otra, porque hablan de revelación. Es que es la revelación de la hora. Gloria a Dios, pero las revelaciones son necesarias. Pero ¿y dónde está la escritura? ¿Hay escritura para eso? No, porque eso lo dijo el profeta. Pero, ¿y el profeta qué escritura tomó para decir eso? Porque el profeta no decía algo sin que estuviera en la escritura. Amén, amén. Pues él fue el que nos enseñó el absoluto. Él fue el que nos dio quién era el infalible. Dice, Dios es infalible. El hombre no es infalible. Usted y yo seremos infalibles mientras nos mantengamos en la palabra del Señor. Amén. Fuera de la palabra del Señor no somos infalibles. Somos hombres mortales, carnales. Gloria a Dios. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces una revelación errante llevaba a la otra, y una errante llevaba a la otra. Entonces, si es lo que estoy diciendo, la persona como tal, que tú te tienes que bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Profecía falsa que salió en vida del mismo profeta y que él tuvo que detenerla. Así es. ¿Entiendes, hermano? Él decía, si fueran mis enemigos, las personas que me odian, mis detractores, mis opositores, pero son mis hijos, los que escuchan este mensaje, los que creen este mensaje. Errado, hermano, ellos no creían ese mensaje, porque el mensaje nunca dijo eso. Así es. Él nunca dijo eso. Y él, mi amor hermano, lo corrigió. Dijo, usted no me puede hacer a mí el Cristo glorificado, porque me estaría haciendo un falso Cristo. Yo soy un hermano como usted, un hombre como usted, con una pequeña porción de Espíritu Santo, igual que cualquiera de ustedes, con una porción dada por Dios, con un ministerio dado por Dios. Juan el Bautista dijo, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, no, yo soy la voz que clama en el desierto. Aleluya. Entonces aquellos, porque el enemigo se mete, trató de introducir y no se detuvo ahí. El profeta no tuvo el poder como profeta porque no podía hacerlo, porque los espíritus no mueren. Él creyó que había matado ese espíritu. Y usted sabe la visión que hubo por ahí. Amén, amén. Así es. De ese dogma serpiente personificado en una serpiente de color negro y amarillo, mezcla. Y él cogió su rifle y le disparó, la hirió mortalmente, pero no la mató. Ella se escondió en un pozo de agua cristalina. Y ahí se encaletó, perdón la expresión. Ahí se metió, se escondió, se refugió para luego salir. Sabía cuándo iba a salir. Y cuando el profeta partió inmediatamente, no pasaron unos minutos, no pasaron unas horas, cuando ese espíritu afloró nuevamente en aquellos que ya lo habían abrazado. Porque era tanto el poder, tanto la magnificencia, tanta la vindicación del poder de ese ministerio, que empezaron a confundirlo con el Señor Jesucristo mismo. Y desde ese mismo momento, el enemigo empezó a sacar gente. Entonces muchos empezaron a bautizarse en el nombre del hermano Branham. Si no lo sabía, sepa. Así es. Y le estoy hablando de historia. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Quién se mete? ¿Quién obra de esa manera? El enemigo. Amén, amén. Tratando de perturbar y de sacar, desestabilizar.
Cuando el profeta sufrió su accidente, muchos creían que se iba a levantar. No lo sepultaron, dicen algunos, que porque estaban esperando a Meda, que también sufrió el accidente, que saliera de su crisis, de su convalecencia. Pero tuvieron una cámara abierta, pocos días. Y yo creo que más que esperando a la hermana Meda, albergando en lo más profundo de sus corazones que el profeta se levantara. Y no se levantó porque no era la hora. Él se va a levantar. Amén, pero esa amén. no era la hora. Amén, así es. Ustedes saben que a Moisés lo lloraron 30 días. Y ellos querían continuar llorando a Moisés. Y dejen ya su luto, le dijo Dios y le dijo a Josué. Moisés ya ha muerto. Dejen ya el luto. 30 días. Forzosamente tuvieron que dejar ese luto. En lo natural, pero en lo espiritual. Todavía siguen esperando. Ellos dicen, usted sabe que ellos dicen. Hay una enseñanza que dice que el retorno del profeta para continuar el profeta. Entonces, dígame si yo estoy errado. Si no han hecho un credo en la persona de William Branham. Así es. Y aún con todo y esto dicen no ser idólatras. Dicen que no tienen un espíritu de idolatría. Cuando sabemos que hay un espíritu de idolatría guiando. Es un espíritu que se ha metido allí. Alabamos a Dios, Señor Jesús. Amén, amén. Entonces dejaron la enseñanza del bautismo en el nombre del Señor y orar, porque oraban en el nombre del hermano Branham, sanidad divina. Historia. Salió un mensajero que como los hombres no son bien absolutos, entonces él salió diciendo, mi amor hermano, me enseñó el predicador de la piedra angular, ¿saben? La revelación, solo Santiago. Y entonces él, mi amor hermano, decía, fue el que introdujo esta enseñanza del nombre nuevo. Pero usted se va a encontrar con esas cosas allá afuera, si es que ya no se ha tropezado con eso. Y fíjense, hoy en día, cómo se ha tergiversado tanto, que entonces ya no solamente el nombre nuevo, ya no solamente señala a él, sino señala a sí mismo. Pero él dice que él es la piedra angular y que él es la personificación de Moisés y Elías, que tiene que ir a los dos ministerios en él, yendo a Israel para predicar a los 144,000 y se ha dejado conocer la barba. Incluso dijo que él tiene raíces judío-mesiánicas y todo este tipo de cosas. Pero dentro de los más cercanos, porque ella se salió totalmente, dentro de los más cercanos, entonces corrigieron orar y bautizarse en el nombre del hermano Branham, pero albergan en sus corazones que él debe de perdonar. Y lo hacen porque saben que la obra no ha finalizado. Saben que hay algo por finalizar, pero se sienten impotentes en continuar la obra que Dios nos ha dado a nosotros. Amén, amén, así es. Aleluya. Vamos a nombre del Señor Jesús. Quedamos la vez pasada. Pero cuando el séptimo ángel había terminado su mensaje, ¿lo terminó? ¿El séptimo ángel terminó? Lo terminó, él lo está diciendo, el mismo profeta lo está diciendo. ¿Saben cómo se llama este mensaje en teoría? El mensajero del atardecer. Fue el mensajero del atardecer. Pero cuando el séptimo ángel había terminado su mensaje, su profecía del día, entonces el misterio de Dios debería de ser consumado. Todos saben que la Biblia dice eso. Apocalipsis 17. El misterio de Dios, lo que es Dios, quién es Dios y todo lo referente a la manera del bautismo y las otras cosas. ¿Ustedes saben eso? ¿Saben quién es Dios? La forma correcta del bautismo.
Divorcio y casamiento. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Saben todo eso? ¿Saben? ¿Y por qué lo saben? Porque ustedes recibieron la revelación de la hora. Así es. Enviada por este mensajero. A Dios, de Dios por este mensajero. Y el mensaje es el mensajero de la edad. Y es extraordinario que cada mensajero, nosotros aún encontramos en las edades de la iglesia, y esta noche iremos al Antiguo Testamento y veremos eso de la misma manera. Por lo tanto, cuando Dios envió sus profetas, sus mensajeros del Testamento, Él les habló a un solo hombre. Y ese hombre tenía que traer el mensaje. Otros, dijimos el viernes, y lo dijo el profeta en este mismo mensaje, otros de los cuales creo, y yo, y también usted. Si usted quiere estar ahí, yo creo que yo salí de ahí. Bueno, él dice, otros salieron de él. ¿De quién? De ese mensajero. Por todas partes, trayendo el mismo mensaje. Pero tenía que haber un solo cuartel general, uno solo, no dos, ni tres, ni cinco. Un solo cuartel general, una guarnición. ¿Entienden, hermanos? Dios siempre lo ha tenido, un cuartel general. Yo estoy agradecido de que Él, Dios, lo tiene en esta noche. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Lo tiene en esta noche, dijo Él, siendo el segundo Elías. Lo tiene en esta noche porque Él identificaba, el mensajero mismo identificaba que no era Él, que era el Espíritu Santo de Dios. Él identificaba, Él reconocía su posición en las Escrituras. Dios siempre lo ha tenido. Yo estoy agradecido de que Él, Jesús, lo tiene en esta noche. Ese es el Espíritu Santo. Desde luego, todos lo sabemos. Mire, no algún grupo, sino el Espíritu Santo. Ese es el cuartel general de Dios. Ese es el mensajero de Dios de la hora. Amén. Si queremos al profeta, debemos tener esta cosa. Así es, aleluya. El hombre no está. Él dice, no un grupo. Porque el grupo, sin ese mensajero, no es nada. La iglesia, sin ese mensajero, ¿cuál mensajero? El Espíritu Santo. Amén. Ella, la iglesia, no es nada. Así es. Pero la iglesia que tiene el verdadero mensajero está produciendo la palabra de Dios de la hora. Porque el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre os enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo no puedo aceptar otra cosa, dicen algunos, que el mensaje de la hora. Yo lo mismo, mi hermano. Sí, yo lo vi exactamente lo mismo. Pero decíamos el viernes que muchos creen que el mensaje de la hora es únicamente lo que predicó el hermano Brando. ¿Se hace, hermano? Y dijimos el viernes, y si Dios nos lo permite, lo vamos a leer. Dios ha tenido muchos mensajes de la hora. Amén. Entonces, muchos tratan de, que están acá en la Odisea, dicen, el mensaje de la hora, y con eso ya solamente dicen, hoy, ahora, en este tiempo, es el mensaje. Malaquías 4:5. Segunda parte del verso 6. ¿Me entienden o no? Dice el profeta en el rap. Voy a finalizar. Hay demasiada pinta. ¿Sabes lo que significa la palabra vindicación? Vindicar algo. Amén. ¿Qué significa eso? ¿Qué será eso? La vindicación vindica. ¿Qué es eso, vindicación? Confirmar. Es certeza de algo. La confirmación. Es la confirmación, es la aprobación, es la demostración El de respaldo. parte de Dios de que eso es correcto. Amén. Entonces dice el profeta, hay en el mensaje rápido, verso 16, anótalo para que lo en casa, para que lo lea en casa, no se acalore en mi contra. Váyase a su casita, busque el mensaje, el verso 16, y lean todo el mensaje, y después, así, a Dios. Pero sin leerlo, no se acalore. ¿Me entienden, hermano? Amén. Hay demasiada vindicación sobrenatural, porque cuando la palabra sale, los espíritus se molestan.
los espíritus se inquietan. Los espíritus arrunchados empiezan. ¿Me entienden, hermano? Porque la palabra saca los espíritus. Amén, amén, así es. Hay demasiada vindicación sobrenatural de la palabra escrita de Dios. El mensaje de William Branham fue vindicado por la Biblia. Amén. Eso es lo que está diciendo el profeta. Hay demasiada vindicación sobrenatural de la palabra escrita de Dios para esta hora. Malaquías 4:5, segunda parte del verso 6. Es decir, Elías enviado a los gentiles. Él lo está diciendo, él está diciendo, hay muchas escrituras que hablan de esta hora, o sea, de él. Es algo que se nos, como para que algo se nos esté aproximando ahora mismo. Es demasiado real, dice el profeta. Las cosas que uno sería asombroso a ustedes, solo dejarles saber lo que realmente está aconteciendo. Muchos de ustedes, quizás extraños, escuchan a estos hombres que se levantan y hacen estos comentarios en cuanto a, entre comillas, un mensaje de esta hora. Personas que decían, el mensaje de la hora, un mensaje de la hora, el mensaje de la hora. ¿Qué lo dicen todavía? El mensaje de la hora, haciendo alusión a el hermano Branham. Amén, amén. Un mensaje de esta hora y cosas así. A lo que ellos se están refiriendo, tuvo el Espíritu Santo que intervenir. A lo que ellos se están refiriendo es la promesa de Dios para esta hora. ¿Usted entiende, hermano? Amén. Es la promesa de Dios para esta hora. No, nosotros, porque estoy en el contexto del hermano Branham. Entonces, la promesa de Dios de Malaquías 4:5. Yo les digo algo. Si hubo demasiada y suficiente vindicación escritural, vindicación en la Biblia escrita de Dios para demostrar que Malaquías 4:5 era correcto, yo pienso con todo mi corazón, sin temor a equivocarme, que hay demasiada vindicación escritural para este ministerio que estamos predicando en este día. Amén. Hay demasiada vindicación escritural también para demostrar que este ministerio del tiempo del fin es escritural y que tiene las características que Dios colocó en este ministerio, el cual va a ser más escritural aún. Amén. Alabamos al nombre del Señor. Amén. Esta es la promesa de Dios para esta hora. Lo que Él prometió hacer. Y nosotros le vemos a Él vindicando según la Escritura exactamente lo que Él dijo que haría, lo que dijo Malaquías, lo que dijo el Señor Jesucristo. La dijo el profeta, es lo que estoy viviendo hoy, es lo que ustedes ven hoy. Eso lo dijo Malaquías, eso lo dijo el Señor Jesús, eso lo dijo Zacarías, eso lo dijo Isaías. Todo lo que ellos hablaron es este día. Pero de la misma manera, el profeta habló de nosotros. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor Jesucristo se encontró con el mismo problema en su tiempo. Y Él dijo, ellos decían, nosotros creemos en Moisés. Y Jesús le dijo, si vosotros le creyesen a Moisés, me creyeran a mí. Porque Moisés habló de mí. Y si la gente, los creyentes que están en la Odisea, realmente le creyeran a Malaquías 4:5, se estuvieran alabando, glorificando a Dios por la palabra que predica el ministerio del tiempo del fin. Porque Malaquías 4:5 habló de nosotros de este día, ahora, hoy, nosotros. Volvió mi corazón a la fe apostólica. Amén. Aleluya. Así es. Él fue el que habló, hermana Estela, de esto que estamos predicando. Él fue el que predicó de la resurrección de los muertos que estamos esperando. Él fue el que dijo, ustedes tienen que ser adoptados. Él habló de nosotros de este día. Él eso no lo pudo cumplir porque Dios no se lo comisionó a él. Dios se lo comisionó cuando hizo el cruce, el cambio de esquina en Efesios 4:11 a 16. Tú, Efesios 4:11, tienes que llevar al pueblo que está en esa posición
que conocen este mensaje, que están esperando por ustedes. Amén. Amén. La última partida que tuvimos aquí, mi corazón, mi amor hermano, en la parte espiritual se hincha de gozo porque sé que no hemos perdido a nuestro hermano Martín. No lo hemos perdido. Pero él fue un predicador muy importante aquí entre nosotros. Pero también está siendo un predicador tremendo allá en la dimensión donde están nuestros hermanos. ¿Qué cree usted que está diciendo el hermano Martín? ¿Qué cree usted que está predicando el hermano Martín a los hermanos que se fueron? ¿Y qué hace eso? Un éxtasis en esa dimensión. Porque ellos son los que llevan las buenas nuevas del Evangelio y le predican a nuestros hermanos. Estamos a un paso. Porque la iglesia de abajo se está preparando. La iglesia ha encontrado su posición. La iglesia sabe lo que tiene que hacer. La iglesia nos va a sacar de este lugar. Y hay un avivamiento. Hay un avivamiento allá en esa dimensión, en la sexta dimensión, mi amor hermano. En la quinta dimensión, en la sexta dimensión. Hay un avivamiento. Y yo creo que todavía están en avivamiento. Tremendas predicaciones, mi hermano. Que no nos están diciendo solamente lo que ya creímos, sino nos están diciendo cómo se va a llevar a cabo ese rapto, lo que tiene que suceder, lo que tiene que acontecer. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Cuando usted y yo hablamos del mensaje de la hora, tenemos que saber de qué estamos hablando. Amén, amén. Y si yo le digo a usted el mensaje de la hora, yo le estoy dando la promesa de Dios de esta hora, que es Efesios 4. Amén, amén. Esa es la promesa, ese es el cumplimiento profético, la promesa de esta hora. Amén. Correcto. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Gracias, aleluya. Lo digo el hermano Brana, aclarando el Espíritu Santo en el mensaje del rato. Mi amado hermano, hay algo que le quiero decir. Como usted y yo no estamos allí abajo, que estamos allá arriba, tú tienes que entender estas cosas. Dice, otros salieron de él por todas partes, trayendo el mismo mensaje. No puede ser un mensaje diferente. Y tiene un mensaje espiritual. Pero tenía que haber un solo cuartel general. Recuerden, ustedes están aquí, iglesia local, y los que escuchan o los que van a escuchar, recuerden, les dice el profeta, recuerden, Dios, nuestro Padre Celestial, indica su palabra. Él va a indicar su palabra. Por eso mi absoluto, les dije al principio, es la palabra revelada de la hora. Porque es lo que Dios va a indicar, su palabra. Y únicamente, un verdadero profeta es, y la única manera que ustedes pueden saber si es el verdadero o no, si es el verdadero o no, bien, un profeta, es por la palabra. Amén, amén. Esa es la manera de juzgar a un profeta o un predicador. Oigan, por la palabra, por la enseñanza. ¿Qué está predicando el ministerio? ¿Y hacia dónde está llevando el ministerio y a la gente? ¿A dónde lo está llevando? ¿La experiencia pasada? ¿A dónde lo está colocando? ¿A dónde lo está posicionando? Aleluya. ¿A una enseñanza falsa? No, porque entonces el propósito de Dios fallaría. Así es. Amén, amén. Ahora nos damos cuenta que Dios indica su palabra, la palabra del profeta. Si él es un profeta, si él es un profeta, entonces él está hablando de acuerdo con la palabra. Y si es un ministerio, ese ministerio tiene que hablar de acuerdo a la palabra. Amén. No puede estar en una cosa diferente a la palabra, que va a continuidad. Él dice, la Biblia dice en un lugar, dice, si ellos no hablan de acuerdo a la ley y los profetas, palabra de ese día, entonces no hay luz en ellos. Y si no hay luz en ellos, ¿dónde están? ¿Dónde estarán ellos si no hay luz? Ellos están en la Odisea. Porque la Odisea no tiene luz. Amén, amén. La luz está arriba y un poquito. Así es. ¿Está así, hermano? Él está en línea con la palabra de Dios. Prueba que él está correcto. Siempre ha sido una lucha. Presten atención, yo sé que ya de todo tenemos que irnos, pero presten atención. Yo también tengo que irme, tengo un
compromisos, pero no nos vayamos a explicar esto. Siempre ha sido una lucha. Es una lucha, Marina. Claro, no es fácil. Es una lucha. Gloria a Dios. Pero tú vas a ganar la lucha. Amén, amén. Cada uno de nosotros nos tiene que ganar la lucha. Amén, amén. Es una lucha, pero tiene que ganar la lucha. Si Dios nos está formando para afrontar la lucha, Amén. así que no tenga miedo, no tengamos miedo. Siempre ha sido una lucha para el mensajero separar lo viejo de lo nuevo. Miren por lo que me estoy metiendo, pero no soy yo, el Espíritu Santo. Ya se lo Amén, amén. ¿Es una lucha o no es una lucha? Pero ¿cuál es la lucha? Separar lo viejo de lo nuevo. Es una tremenda lucha. Yo lo he vivido y yo todavía lo estoy viviendo. Yo lo siento, hermano. Alabanza al nombre del Señor. Usted sabe las críticas. Usted sabe el problema del que me estoy metiendo por decirle estas cosas a ustedes. Usted sabe la lluvia, mi amado hermano, de crítica que me va a venir. Pero yo no tengo. Amén, Porque amén. sé que estoy con la palabra. Así es. Y los estoy llevando a ustedes a la palabra. Amén. Siempre ha sido una lucha para el mensajero separar lo viejo de lo nuevo. ¿Quién es el mensajero? Porque los hermanos no son. Se está haciendo mensajero. Yo no soy un mensajero. El Espíritu Santo. Y puedo captar, no soy profeta, pero uno puede captar esas cosas. Entonces él es el mensajero, yo no estoy diciendo esas cosas. Porque al principio el Espíritu Santo le dijo a usted y a mí quién es el verdadero mensajero que es ahora. Amén, amén. Y la Escritura dijo quién era el que va a estar con nosotros para siempre, todos los días. Amén. Y también nos dijo quién nos iba a enseñar toda la verdad. Amén, Pero el amén. Espíritu Santo nos puede llegar a usted y hablarle a usted. El Espíritu Santo, si él es el Espíritu Santo es un Dios de orden que tiene que venir a los ministerios, por medio de los ministerios, a hablar. Amén, amén. Así no es así, ¿no? Pero ese Espíritu Santo tiene que ser escritural. Porque si no es escritural, entonces usted no lo escucha. ¿Es así o no es así, hermano? Entonces, siempre ha sido una lucha. Es una lucha hoy, y no es mía, es del Espíritu Santo. Es una lucha para el mensajero venir a separar lo viejo de lo nuevo. Aunque siempre el mensaje tiene que ser escritural. Pues cada uno ha predicho del otro que ha de venir. Ahora, veamos por ejemplo a Jesús. Cuán difícil fue para él venir y cambiar el mensaje de ley a gracia. Pero de todos modos la Biblia decía que así debía ser. Vendría un Mesías y el continuo sacrificio sería quitado. Y sabemos que fue profetizado a través de los profetas. Qué cosa tan tremenda sería para él hacer eso. Pero encontramos que él lo hizo. ¿Lo hizo o no lo hizo, hermano? Encontramos que Jesús lo hizo, lo separó. Y él lo hizo porque la Escritura lo decía. Aleluya. Y los creyentes de ese día, los así llamados creyentes, de ninguna manera estaban de acuerdo con él. Miren a estos fariseos, saduceos, ellos tenían sus propias tradiciones y nadie los iba a mover de allí, como a muchos en esta hora de la iglesia local, el mensaje que dicen que creen, no los mueven de sus ahora tradiciones. Eso era lo que ellos creían. Sus madres creyeron eso, sus padres creyeron eso, sus abuelos creyeron eso, la abuela creyó eso y Moisés lo dijo. Pero el mismo Moisés que dio la ley fue el mismo Moisés que dijo que este personaje vendría. Y ellos fallaron en reconocerlo por cuanto habían mezclado la verdadera palabra de Dios con las tradiciones y habían dejado a un lado el principio más importante del asunto, que tenía que ser escritural. Y tenía que ser así. Noten, cada uno predecía que el otro vendría, cada uno de los mensajeros. Después del mensaje predijo que acontecería. Nuestro mensajero lo predijo o no lo predijo. Habló de nuestro día, no nuestro día. Habló de esto que estamos viviendo, no, claro, mi amor. Ahora, pero la gente siempre toma el mensaje del día en que han vivido y lo formaliza. No fue la excepción. No fue la excepción. Alabamos al nombre del Señor.
Pero lo que estoy diciendo es que cuando el mensaje viene y les hace sombra, ellos ya no lo quieren a uno. ¿Ya sí o no? Amén. Es una lucha. Ellos ya no lo quieren a uno. ¿Por qué? Está predicando en contra del hermano Branham. Está diciendo que no creamos en el hermano Branham. Está pisoteando el mensaje del hermano Branham. Está diciendo ahora que yo no estoy diciendo esas cosas. ¿Me entiendes, hermano? Porque nosotros partimos con el mensaje. Amén. Así El es. mensaje partimos. A partir de ahí seguimos adelante. Si pegan un segundito por ahí, no es por tenlo. Cuando el mensaje viene, hoy, el mensaje, la palabra, la promesa de la palabra viene y hace sombra sobre ellos, ya no lo quieren a uno. ¿A quién? ¿A quién está predicando? Usted es un loco. No han dicho esas cosas, mi hermano. Usted es un fanático. Yo no soy el fanático. En dado caso, los fanáticos sería la Biblia. Yo no soy el fanático. Usted debiera haber vivido hace 50 años. ¿Ve? Oh, ustedes pudieran pensar eso. Yo no tendría un pastor como ese. De todas maneras, Dios lo hizo así. Esa vez no le gustaba a Elías. ¡No! Yo quiero otro para yo. Pero Dios le colocó a Elías. Y hoy el precioso Espíritu Santo y la palabra de Dios es un mensajero a la iglesia de Dios para enderezarnos y traernos de nuevo a la palabra. Nosotros hablamos al respecto, pero no se ve que nadie se mueva. Así es, vean, tenemos estas cosas enredadas, decía el hermano Branham en su vida. Y hoy el precioso Espíritu Santo y la palabra de Dios es un mensaje a la iglesia de Dios. Si ustedes tienen la verdad, entonces quédense con la verdad. Eso es exactamente correcto, pero que sea la verdad bíblica primero. Mi absoluto. Busquen el poste de amarre, ¿dónde está? Átame esa profecía, ¿dónde está? ¿Dónde habla del nombre nuevo siendo el hermano Branham? Donde se habla de un Efesios 4:11 solamente de jerarquía, compartiendo, mi amor hermano, posiciones nada más, inoperante, porque ellos mismos lo hicieron inoperante. Un Efesios 4:11 que lo hicieron eunuco, y el verdadero Efesios 4:11 dice no puede ser eunuco, porque Él es el encargado de traer los hijos de Dios de esta hora a la luz. Él tiene que llamar a los hijos de Dios al rapto, los hijos de Dios a adopción, los hijos de Dios a la estatura de un varón perfecto, los hijos de Dios a la resurrección. Esto no puede ser eunuco. Eunuco es el que no puede dar vida. Y hay uno que no da vida porque no tiene vida en él. Pero el verdadero tiene que dar vida. Tiene que impartir vida al creyente, mi amado hermano. Yo espero que usted me esté entendiendo y perdóneme que me emocione, mi hermano. Gloria a Dios. Voy a dejar esta parte que era muy, pero voy a dejarla. Finalizo con el mensaje para que pueda el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted no puede ser un núcleo. Las iglesias son eunucas, no producen vida. Pero donde está el Espíritu Santo es el que está llamando y trayendo a los hijos de Dios a existencia. Amén, amén, existencia así por es. medio de la palabra. Gloria a Dios. ¿Con qué propósito envió Dios entonces su Espíritu Santo, hermana Estela? Una pregunta que tenemos que responder. ¿Cuál es el propósito que usted reciba el Espíritu Santo y yo también en esta edad? No es la de Lutero, no es la de allá atrás, ninguna de las de atrás. En esta edad, el Espíritu Santo tiene un propósito en esta edad en la cual usted y yo estamos viviendo. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? Por el nombre del Señor Jesús. El profeta dice: noten ahora lo que ha acontecido. Dios está derramando en ellos. Ahora, la iglesia ha llegado a cierto lugar. Yo pienso que tenemos que estar ahí en ese lugar. Arriba de la Odisea, no abajo de la Odisea. No en la Odisea, arriba de la Odisea. Ha llegado a cierto lugar desde Lutero, Wesley, y el avivamiento ahora está con Pentecostés, y hoy está entrando a esta edad a la cual estamos llegando ahora.
guiados por el mismo Espíritu, solo que con más de Él. Ahora, cuando esos luteranos fueron salvos, en ese entonces ellos recibieron una porción del Espíritu Santo. Cuando los metodistas fueron santificados, fue por el Espíritu, fue por obra del Espíritu Santo. ¿Ven? Era una parte del Espíritu Santo. Ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Dice la Escritura, ¿ven? Ahora, Dios, así como ha comenzado a brillar la luz en los postreros días, hoy nosotros, así espera Él, Jesús, algo grande de nosotros. Porque donde mucho es dado, mucho es requerido. Así que Él va a demandar mucho más de nosotros que lo que demandó ayer. Así es. Cosas que de pronto las personas ni siquiera se imaginan. Y cuando se las dice se desmayan. Que de los luteranos o los metodistas, porque nosotros caminamos en una luz mayor, con un poder mayor, un testimonio mayor que el que ellos tuvieron. Ahora tenemos un testimonio mayor de la resurrección. Tenemos cosas más firmes, con más certeza que las que tuvieron ellos. Yo voy para nosotros, ¿a usted no me emociona eso? Eso me emociona y el corazón está revolviendo. Pero la iglesia ha avanzado, ha entrado en cosas mayores y más poderosas. Es la restauración de los dones. Y mucha gente pentecostal no cree en sanidad divina. Vamos a adelantar. Él lidia con la iglesia como individuos. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Con cada individuo en la iglesia. Y ahora ha llegado a un tiempo, y no es ningún secreto, todos lo vemos, cuando se prueba a un hombre y Dios lo ama, Él lo lleva a algún lugar cerca de sí, y allí, delante de ángeles, Él hace algo por él. Él lo exalta a la presencia de Dios y le da dones, y lo llena y lo ordena. Esa es la edad en la cual a la cual estamos viniendo. El mismo Espíritu Santo, con esto finalizo y se lo prometo. Efesios, vamos a continuar en la próxima. No puede ser el mundo. No puede ser el mundo, hermanas. Porque tiene una tarea. Estas cosas son locuras. Para muchos dicen, son locuras. Son absurdos. Pero lo dijo el hermano Branham. No diga que el hermano Robinson dijo, porque lo estoy leyendo literalmente. Y estoy leyendo el verso 50 de para qué fue dado el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que salvó a los luteranos. ¿Lo salvó o no lo salvó? ¿Quién lo salvó a ellos? ¿Lutero? ¿Quién lo salvó? Espíritu Santo. Estamos en sintonía. Que santificó a los metodistas, que bautizó a los pentecostales. Ahora está poniendo en orden la venida del Señor Jesús. Entonces será tan poderoso, entre comillas, o entre paréntesis, ese cuerpo que entrará a este grupo. Yo no sé dónde se llama, pero él habla de un grupo. Que entrará a este grupo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Está poniendo en orden la venida del Señor Jesús. Entonces es el propósito del mensajero. Entonces será tan poderoso, ¿quién? Ese cuerpo que entrará a este grupo, una iglesia que sacará a los demás de las tumbas. Amén. Aleluya. Amén, amén. Si lo dejo hasta ahí, muchos pueden llegar y decir, es que ya nos sacó de las tumbas, y eso lo cumplió Malaquía, la voz de aclamación, que llamó a los hermanos que estaban allá, porque las denominaciones son tumbas, son morgues y todo ese tipo de cosas. Si se lo deja hasta ahí, pero vamos a verle, hermano, y finalizo, ¿qué dice el Espíritu Santo? Amén. Si es eso lo que acabo de decir, o si es lo que estamos esperando, lo que nuestros hermanos están esperando. Sacará a los demás de las tumbas. Allí habrá una resurrección. ¿Estamos hablando de la resurrección, hermano?
Para eso es el Espíritu Santo hoy. Para eso es, por eso no puede ser un mundo. Por eso Efesios es el verdadero real. No puede ser un mundo. Tiene que partir vida. Tiene que llamar a la existencia. Las cosas tienen que suceder. Alabanza al nombre del Señor Jesús. Para eso ese fue el propósito, dice el hermano Orlando. Sacará a los demás de las tumbas. Allí habrá una resurrección. Para eso es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Sin nosotros ellos no pueden ser perfeccionados. Está hablando de la Escritura que tomó el apóstol Pedro en Hebreos 11, diciendo que los hermanos que partieron, el hermano Branham incluyendo, ahora sí, en el momento indicado por Dios, se tiene que levantar de la tumba bajo la voz. Bajo la voz de ese grupo al cual el Espíritu Santo ha impartido poder para poder hablar. Es así o no es así, no? Sin nosotros ellos no pueden ser perfeccionados. Ellos vivieron en un día bajo eso. Nosotros vivimos en otro día. Cuando el enemigo venga como río, yo, el Espíritu de Dios, levantará bandera contra él. Ven, estamos en un día hoy. Amén. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Me tengo que adelantar porque me siento presionado. Dice, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? Es Jesucristo. Amén. Ahora en cada uno de la iglesia. Amén, amén. Una llenura total, cuando llevas esa estatura de lo perfecto. Nos tenemos ahora listos para dar la palabra, mi amor hermano. Dice, ¿qué es el Espíritu Santo? Dios en usted. ¿Para qué es Él? Para continuar su obra entre su pueblo. Dios no ha finalizado su obra, tiene que terminar, hermana Ari. Él no ha finalizado. Entonces Dios no lo ha finalizado, pero va a continuarla. ¿Y en qué la va a continuar? En ese grupo. Amén. En esa novia, en usted. Amén, En amén. mí, en cada uno de nosotros, donde quiera que haya una novia, para continuar su obra entre su pueblo, para traer su iglesia a unanimidad. Es antiescritural lo que siempre hemos predicado respecto a la unidad y perfección. Es escritural, mi amor. Tenemos que mantenernos escritural. Para traer su iglesia a unanimidad, para traer una iglesia a una posición en este día, mucho más allá de los luteranos, metodistas y los pentecostales, al lugar de adopción y de gracia para el arrebatamiento. ¿No le parece eso glorioso, hermano? Amén. ¿Y qué tiene que hacer eso, mis hermanos? No un Efesio inoperante, no un Efesio que no sabe cuál es su lugar, no un Efesio peleándose posiciones. Yo soy el pastor, yo soy el evangelista, yo soy esto. No eso. No un Efesio carnal, no un Efesio natural, sino un Efesio espiritual. Amén, amén. Aleluya. Alabamos al nombre del Señor Jesús. ¿Para qué les dio Dios el Espíritu Santo a ellos? Para llevar a la iglesia a una posición en este día, mucho más allá de los luteranos, metodistas y los pentecostales, al lugar de adopción y de gracia para el arrebatamiento. Para que cuando esta parte de la iglesia, cuando el Espíritu entre aquí en esta iglesia, ella simplemente se levante. Y eso traerá a todos los redimidos que tocaron ese Espíritu. No le quito más tiempo que estamos aquí. No diga lo dijo el hermano Robles. No diga lo dijo el hermano Robles. Vean. Yo le invito. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase bien, hermano. No se acalore contra mí. No se ponga bravo contra mí. Al menos digamos, ¿qué tal que sea verdad? Sea así, hermano. Al menos digamos, ¿qué tal que sea verdad? Lo que sí les digo, mis amados, es: crean a la palabra, crean a la escritura y a lo absoluto. Cualquier cosa que no soporten las escrituras, incluyendo el ministerio de cintas,
del cual no les hablé, pero el cual está allí tratando de distraer a la iglesia para que entre en algo a lo cual no ha sido llamada a la novia, porque la iglesia se sumerge en esas cosas, pero Dios no le dio el poder a las cintas para estas cosas que estamos hablando. ¿Tú me estás entendiendo, hermano? Amén, amén. Dios no mandó a las cintas a hacer esto que acabo de mencionar. Total. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, creamos en que ese ministerio que se mantiene con las características dadas por Dios es vindicado por las Escrituras. A usted se le olvidó eso, hermano Robinson, decir dónde ese ministerio ha sido vindicado por Dios. Tiene suficiente vindicación espiritual, hermano. Así como fue vindicado Malaquías fue vindicado con el poder, porque el ángel le dijo, le dio la comisión, pero lo regaló. Él le dijo, tú has hecho un exhibicionismo de esto, de los dones que te he dado. ¿Así o no? Y él se sintió mal. Cuando venga el tercer jalón, hermana Nancy, le dijo al profeta, el cual él alcanzó en los inicios, le dijo, cuando venga ese tercer jalón, no va a ser un exhibicionismo, un derroche de demostración de poder, no va a ser de esa manera, sino va a ser ¿qué? Humilde y sencillo. Hermano Branham tendrá la novia antes del rapto. Un ministerio, sí, es ahora mismo, dice, es el mensaje de la hora. Ya ustedes saben cuál es el mensaje de la hora. Eso me hace, hermano. Es el mensaje de la hora, es la promesa de la hora. Que el Señor Jesucristo les bendiga poderosamente. Amén, amén. Hermanos, Gloria a Dios. váyanse contentos en sus corazones, meditando en estas Así es. cosas. Amén, amén. Soberano Dios, Padre eterno, delante de tu santa presencia estamos en este momento, donde declaraciones por tu palabra, por tu mensajero, por la Biblia escrita, han sido hechas. Aleluya. Nuestro absoluto no es un hombre, nuestro absoluto no es algo diferente a la misma palabra, mi Señor. Pero nuestro absoluto podrá ser también la persona más humilde del mundo. Mientras éste se mantenga espiritual, él o ella será nuestro absoluto, mi Señor. Ayúdanos a comprender en este día de tanta mezcla qué es el mensaje de la hora, quién es nuestro absoluto, quién es infalible, cuál es la posición de la iglesia, cuál es el propósito de enviar mensajero y qué estás haciendo tú en este día. Porque te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero, Señor, que estas palabras hayan impartido vida eterna en quienes han sido llamados para tener esta vida eterna. En el nombre del Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Den unas palmaditas. Si tú ibas a decir algo. Si que no negativos, este ministerio se extendiera 100 años más, habría más luz. Yo no entendía esta luz, ¿verdad? Gloria a Dios.